Entonces yo les voy contando por el momento que esto se llama Virtual Stage, un escenario en tu casa. ¿De qué se trata esto? Básicamente nosotros estamos invitando a diferentes artistas, actores, bailarines, en diferentes ramas del arte. Ellos van a enviar una pieza de sus sociales que se llaman en Instagram Virtual Stage, virtual.stage y un fanpage en Facebook que tiene el mismo nombre, virtual.stage. En el Instagram también van a encontrar el link directo para YouTube, en donde podrán ver este material. Y la idea es que ustedes puedan todos hacer preguntas también al respecto del trabajo del artista. Entonces ellos van a hablar de todo su proceso, a la gente que de pronto le interese ser actor, actriz o en alguna rama del arte, estar envuelto. Estas personas les van a dar, digamos, su proceso, qué hicieron ellos, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, cómo hacen su trabajo, cómo lo desarrollan. Buenas noches a todos. Empezamos, ¿ok? Entonces voy a introducir a nuestro invitado del día de hoy. Se llama Juan Carlos Cruz. Él es actor, es director, ha sido productor y libretista, que ahorita de pronto nos puedes contar un poco más sobre ese proceso y sobre ese trabajo también. Has estado en muy buenas y grandes producciones a nivel nacional e internacional, pues con Netflix. Eh, y pues obviamente tú sabes que Sin Senos, todos estos productos también han sido mostrados en los Estados Unidos y varios otros países. Ajá. Entonces, en La Ley Secreta, en La Gloria de Lucho, en Tu Voz Estéreo en varios capítulos, Tormenta de Amor, Sin Senos y Paraíso, El Final del Paraíso. Y creo que, no sé si me equivoco, digamos, uno de tus más grandes logros ha sido tu último trabajo, que es en Operación Pacífico, ¿correcto? Ujú, Eh, ujú. y El Chapo. Bueno, El General también, que ahí yo lo conocí, no me acuerdo si hablamos en El Chapo, pero te conocí definitivamente, recuerdo que nos sentamos a hablar un rato en El General. Sí, Eh, Ahí donde me di cuenta, digamos, de tu pasión por el arte y por eso fue lo que me motivó como también a invitarte aquí a hablar con nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ok. Entonces, no sé si tienes algo más que decir, adherir. Eres de Bogotá, ¿no? Soy bogotano, más rolo que el ajiaco y que la guapanelita con queso. Sí. Eh, Quiero aprovechar primero darles las gracias, Johncito, por la invitación. Qué bonito este espacio. Gracias a la Yuri. gente que se está conectando, Ok. gracias a Yuri, Sí. gracias a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Yo sé que es complejo, pero bueno, estas son de las cosas que logra la cuarentena. Este espacio es un poquito más, digamos que más profundo, lo siento yo, alrededor del ejercicio actoral, que a algunos les puede llamar la atención, a otros no. Sí, Exacto. he estado en otros lives donde nos hemos centrado más a hablar de ciertas producciones o el impacto de ciertas cosas. Acá es más como lo que tú dices, lo del ejercicio actoral. Quiero aprovechar ahí para hacer unos saluditos que siempre esperan. La gente de Claro que sí. República Dominicana, los fans de Operación Pacífico, los fans de Thatcher, de Mark Thatcher, Thatcher fans, que siempre están acá en los en vivo y siempre me regaña porque nunca me saludaste. Lo que pasa es que esto pasa a veces tan rápido que o uno se concentra tanto en la conversación que se pasa. A los Se amigos que pasa un estoy poco. viendo que entran, Tsunami, qué felicidad, por ahí vi a Nata, por ahí vi a Lore, qué rico que están acá, Juana. Bueno, a todos, saben, trato de hablar con ellos cuando puedo por inbox. Liz, sabes que te adoro. Nada, darles las gracias por estar acá. En este momento Perfecto. creo que somos como 20 personas. Bueno, somos los que Ahí, estamos. ahí vamos subiendo. Igual esto se sube y la gente tendrá la posibilidad de verlo por cualquier tipo, cosa interesante o importante que digas, entonces ahí estará, ¿ok? Ok, ok. Entonces yo creo que podemos empezar a preguntarte esta Ujú. pregunta que es muy compleja. A ver, Eh, para muchos, ¿para ti qué es la actuación? ¿Qué es eso? mira que yo te voy a responder con lo que yo le dije a Rubén Di Pietro cuando fui a buscar.
un maestro de actuación, que creo que fue el primer gran maestro que yo busqué. Pero yo ¿Eh? la inquietud por la actuación la tengo desde niño. Yo siempre le he echado la culpa a mi abuela. Ella fue la que abrió la boca en algún momento, a mí me metió el bichito y me lo empecé a tomar en serio desde niño. Ok, Te estoy sí, hablando por ahí desde los 8 años. Digamos que yo llegué a la conclusión después de muchas etapas de mi vida que ha sido lo más constante en mi vida, el sueño de ser actor. Entonces tendría que empezar por ahí. ¿Qué es la actuación? Primero un sueño personal, un sueño de realización. ujú, Ahora, entender el por qué perseguí ese sueño, creo que lo he ido entendiendo es más con el paso del tiempo y de los ok, obstáculos mismos, ¿sí? Porque digamos que las motivaciones de niños son unas, de adulto ya son otras. Digamos que claro, cuando eres niño es como, yo le cuento a la gente, yo no decidí ser actor por una cultura teatral, sino por una cultura televisiva, que era a lo que yo tenía acceso de niño. Entonces yo soñaba siendo Pablito el de pies a cabeza. ¿Sí me entendés? ok, Ese era mi sueño. Yo quería ok, salir en ok. la cajita, ¿sí? Sí, correcto, Y lo que ajá. eso implicaba, ¿sí? O lo que uno dimensionaba por el mito alrededor de la actuación, que la gente que salía en televisión se volvía famosa, que tenía plata, que tenía amigos, que todo el mundo lo quería. Digamos que el panorama más banal, entre Ok, comillas, ok, ¿sí? sí. El Pero cuando sueño, lo ¿no? toma, exacto, el sueño, ¿sí? El Oscar, ¿no? Los premios, la Bueno, sí, alfombra, sí, bueno, en el fin, sueño, toda ¿no? esta locura. Eh, pero que cuando estás en el ejercicio propio empieza a adquirir otras dimensiones y que finalmente es lo que te mantiene en el tiempo, porque hoy a los 38 años ni premios, ni Oscar y realmente hasta ahora tratando de recoger algo que se ha venido sembrando, lo que te digo, desde los 30 años que lo tengo metido en la cabeza, ¿sí? Ok, ok, Entonces, siento que la actuación se convirtió y adquirió valor en el momento en que entendí que es mi mejor forma de comunicar algo. ok, O sea, es la forma en que, la forma en la que encuentro los mayores aciertos para comunicar mis posturas frente a la vida. De todo tipo, ok, ¿sí? De todo tipo. ok, Y me permite que adquiera otra dimensión, una dimensión diferente a lo que quiero comunicar cuando lo hablo solo contigo, ¿sí? Y adquiere otras formas además, mil formas. sí, Digamos claro. que abordarlo desde el personaje hace que lo matice más, hace que de pronto los mensajes no lleguen tan chocantes. Creo que es una forma muy bonita, ¿sí? Creo que es tolerante, creo que es empática, o sea, creo que el arte en general logra eso, como aportar sin criticar, simplemente Ujú, para reflejar y que ojalá genere un cambio. Entonces, para mí la actuación es sueño, o sea, si lo definiera en palabras, sueño, voz, voz y postura frente al mundo y, y lo que me da aire. O sea, definitivamente yo hoy a mis 38 años entiendo que yo sin actuar no puedo vivir. O sea, ok, yo me puedo sí, claro, adaptar, claro. pero es que actuar pues finalmente es la vida misma. O sea, todo el tiempo los seres humanos estamos actuando, ¿sí? Estamos Sí, de una actuando. u otra forma. Si no actuamos, si no nos accionamos, entendiendo la actuación como acción, ¿no? Como el verbo, accionar, pues la vida pasa y no pasa nada, ¿sí? Sí, claro, claro, claro. Entonces termina convirtiéndose hasta en una filosofía de vida. ¿Mm? Sí, ok, Entonces, ok. para mí en este punto de mi vida es lo que me identifica, es cómo me ven, es lo que me define, es todo, es todo. Ok. Ahí te Mm. dicen que lo mejor que puedes recibir es el apoyo del público y no premios, ¿no? Ah, no, total. No, no, Es no. Por van- eso digo, cuando adquiere otras dimensiones, el resto, ex- lo que decía Dustin Hoffman en sus entrevistas, ¿sí? Y él decía, pues la gente va a pensar que desde lo, digamos que desde lo obvio y es que yo tengo éxito, ¿sí? Claro, Para claro. mí es muy fácil decir que la actuación sí es, ¿sí? Pero Sí, cuando lo claro, claro. planteas como tu principio de vida,
la cosa es diferente. Entonces él decía, como yo tengo claro que si no hubiera tenido el éxito, lo que la gente menciona como éxito, lo estaría haciendo en el teatro comunitario. Entonces yo siento que yo soy de esa camada, porque hoy vuelvo e insisto, a los 38 años sigo actuando y digamos que me resisto, es una pelea hasta conmigo, Ok, y más en estos tiempos en que hay que pensar en hacer mil cosas, tiendo a resistirme a buscar otros campos de acción porque definitivamente es lo que más disfruto hacer, ¿sí? Y claro, es claro, claro, inexplicable, además. A veces claro. no tiene sentido, sobre todo para los papás. Hermano, ¿pero qué? Ya son 30, ¿qué va a hacer? ¿Para cuándo? La vida también pasa por la plata, por tener, por agarre, casa, Claro, carro, claro. vida, ¿sí? Y Claro, uno, y uno, imagino que llegan esas dudas como nos llegan a todos, ¿no? Sigo en este uy, camino. no, Porque pues imagínate, o sea, obviamente el proceso es diferente, ¿no? No sé, digamos, que claro. ahorita te voy a preguntar que está conectado con todo esto, digamos, ¿cuándo empezaste como ese proceso ya de que te veías en esta cajita, ¿me entiendes? Digamos, tu primer proyecto grande. Yo imagino que empezaste en el teatro, como la mayoría de nosotros, pero digamos, ya cuando cruzaste, ¿qué edad tenías más o menos? ¿Cómo fue ese proceso? Algo que nos puedas contar como de esa parte. Bueno, el proceso, lo que te digo, digamos que intermitente en algunos momentos de la vida, sobre todo en la infancia y adolescencia, porque pues digamos que en esas edades el foco y el objetivo además dentro de la dinámica familiar era estudie, ¿no? Claro, claro. Eh, digamos que yo, de hecho los primeros trabajos evidentemente los hice ya serios, fue desde el teatro, digamos que los trabajos yo hice parte del grupo de teatro de la universidad, entonces ya ahí tuve como, hice teatro en el colegio, monté bodas de Ok, sangre y otro par de obras. Cuando entró a la universidad me vinculo al grupo de teatro de la universidad, yo estudié medios audiovisuales ah, ok, y paralelo al estudio de medios audiovisuales empecé a estudiar con Rubén Di Pietro los sábados. Y ok, digamos que mi primer acercamiento fue teatral, pero siempre la búsqueda era televisiva, entonces digamos que a nivel de difusión diferente a la familia, a los amigos y a los que tienden a ir a estas muestras inicialmente, fue tele. Lo primero que recuerdo haber hecho fue un figurante para un unitario que se llamaba Siguiendo el Rastro. Eso lo producía TV Cine y ok, era para RCN. ok, Y después terminé haciendo varios capítulos de eso, de unidad investigativa, muy extra figurante. Y ya cuando estuve ya con más formación, tuve la fortuna de que una de mis maestras de la universidad era Sandra Gaitán, que en esa época era directora de casting de RCN, que fue cuando sí, los ok, canales privados empezaron a adoptar la figura de directores de casting. Y un día yo le dije, bueno, Sandra, qué pena, pues yo he tenido alguna formación actoral, quisiera saber si hay posibilidades por lo menos de presentar un casting. Y resulta que un día me dice, ¿sabes qué? Sí, Francisco el matemático, estoy necesitando gente, si puedes caerme de la oficina, hoy en la tarde me fui para allá, conclusión no me hicieron casting, me entregaron libretos y ok, hice un personaje figurante como durante un año en Francisco el matemático, era un personaje, lo que te digo, muy intermitente, que no tenía más de dos, tres escenas. ok, eh, y ese fue mi primer como acercamiento y ahí digamos que con la televisión y dije, sí, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Y ya decidí, voy a acabar mi carrera y voy a empezar mi proceso de formación actoral constante. Ya no, ya ok. solo los sábados no me sirve. Entonces yo me gradué el Necesitas más, viernes de la claro. universidad y el lunes arranqué mi proceso de formación con ¿Con Vilma Di Pietro? Sánchez, Ah, ok, con ok, Vilma Sánchez, que era la maestra encargada del grupo de los sábados donde Rubén nos daba clases, pero él tenía una monitora o una maestra encargada los sábados también, que se llama ok, Vilma Sánchez, que es una maestra egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, y ella montó su espacio y yo arranqué con ella y con ella ya fue un proceso de 4 años. En esos ok, 4 años, yo no sé si es que la vida se va equilibrando, pero fue como que la televisión dijo, usted todavía no, papito. ¿Sí? Y me empezó a abrir el abanico de posibilidades en teatro.
¿sí? Al punto Sí, que yo dije, llegué a pensar, la tele ya no es, la tele no es para mí, ¿sí? O sea, yo, además que no sabía, en ese momento empezó esa transición, no sé si tú la viviste, pero hubo una época en donde tener manager no era necesario, pues no era tan vital como ahora, pero además era sí, un complique. Y los canales no era que tuvieran directores de casting, los proyectos contrataban un jefe de casting. En esa época el jefe de casting, me acuerdo que John Bolívar hacía casting, me acuerdo que Humberto Rivera hacía casting, pero que los canales tuvieran directores de casting, no. Entonces uno sí, realmente no sabía dónde golpear. Me acuerdo que en sí, la época de exacto. estudiante donde Rubén, a veces llegaban a donde Rubén a buscar actores, ¿sí? Y yo me Sí, concentré en el teatro y como que nunca volví a saber qué fue un casting o cómo los hacían o cómo los convocaban. Yo como que me desconecté de la parte audiovisual y el teatro ok, me abrió los ojos en muchos terrenos. Eso no quería decir que no añoraba la televisión, pero claro, claro. mi proceso fue de 3 años, paralelo me fui a Cuba a estudiar dirección escénica y esto que al principio era como mi espacio pedagógico fue mutando a otras cosas, entonces terminamos postulando proyectos de teatro con los que hicimos festivales, todos los festivales importantes los recorrimos, hicimos presentaciones con colegios, tuvimos temporadas en teatro, entonces como que me fui aislando. Y resulta que hubo un detonante y fue que mi maestra de actuación migró, se tuvo que ir y se fue para Francia y yo quedé, ay marica, se me fue el grupo. O sea, se me fue la que mantenía a flote el grupo de teatro. ¿Qué vamos Sí, a claro, hacer? claro. Y ella se fue, que era la líder, y se desintegró. Y entonces Ok, como la vida te saca de la zona de confort y ya no estoy en un grupo que me dice, hey, tú eres bueno, hey, creemos en ti, hey, 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 que era como que lo que te alimentaba, pero en el fondo sí, siempre estaba el hombre asustado que no sabía si a la hora de ir a un casting se lo iba a ganar. El hombre claro, asustado claro. que piensa, y uno empieza a llenarse de mitos. No, es que eso todo es una rosca, no, es que no es fácil, y empieza uno a cargarse de nos, pero realmente es el susto a dar el paso, Ujú. a lanzarse, así sea que le digan que no. Toda Esa la es la razón, realidad. claro. Claro, Esa es la sí. completa realidad. Y Claro, claro. resulta que como en el 2006, yo siempre trabajé paralelo teniendo bares. Esa era como lo que me permitía, digamos que el trabajo en los bares y de noche me permitía ahorrar para pagarme mis talleres de O sea, actuación. ¿teniendo bares como que eran tus bares o trabajabas en bares? Yo trabajé en bares desde los 18. En Ah, el ok. 2006 ya era socio de un bar, Ok, ¿sí? O sea, en el proceso era como, si yo tengo, o sea, mi pensamiento era, si yo tengo un negocio paralelo que me dé los tiempos para actuar, tengo que agarrarlo porque esto es intermitente y es efímero. Y digamos exactamente. que el trabajo en las noches era lo que me permitía eso. Eh, pero llegó un momento, hermano, ahí Mauri está escribiendo, fui el El barman, barman. fui el de seguridad, fui el DJ, Carajo. sí, hice de todo. O sea, si a mí a veces me dice la gente, deme un consejo, yo lo único que les digo es, si usted está dispuesto a perseguir sus sueños, usted haga lo que tenga que hacer en la vida, el sacrificio que haga en la vida para conquistar el sueño, que sea un sacrificio que esté enfocado a la dirección de ese sueño. En mi caso, tener bares y trabajar y trasnochar era como el Claro. sacrificio que yo hacía para poder actuar. Y Y está me muy acuerdo conectado a que eso perdóname te interrumpo, está muy conectado con la actuación, ¿no? Uno tiene totalmente, y hace acciones o intenciones para lograrlo. Es como exacto, exacto. es parte de la vida, ¿no? Y el cantante del bar, sí, también a veces cantaba, animaba, nos ponían a bailar, uno era el show de medianoche. El show se Eh, abre pobre gente. con, Uno se pone a pensar en los clientes y uno dice, qué pecado. Uno el combate show de escénico medianoche. ahí, haciendo, Pero, ¿no? pero es muy interesante porque realmente si yo me pongo a pensar, uno ponía en ejercicio como el trabajo escénico. Y era realmente, finalmente los clientes del bar terminaban siendo como tu público. Entonces Claro, era muy chévere, pero llegó un punto, en el 2006, lo recuerdo como si fuera ayer, en el 2006 que mi maestra se iba para Francia, yo estaba pesando
producto del trabajo de noche y que uno es desjuiciado con la comida. Mi día realmente empezaba a las 4 de la tarde, yo me iba a trabajar al bar, estaba acabando a las 3 4 de la mañana, salía y me empacaba una hamburguesa, un perro, lo que fuera. Marica, llego y me meto de socio del bar y lo cierto es que estaba en un punto de mi vida en que ni estaba actuando, Sí, ni estaba ganando lo suficiente en el bar como para decir vivo con esto tranquilo. Y me había deformado, o sea, la imagen que tenía de mí se había deformado desde lo actoral, desde lo físico, desde ya tengo 24 años y nada que despega y encima sentí que llevaba sembrando con mi maestra de actuación 3, 4 años y ahora esta mujer se va y todo lo que hemos sembrado, que perdí el tiempo y en una frustración que yo ya tenía 24, iba para los 25, que dije, estoy a punto, o sea, tengo claro, 5 claro. años, o para estudiar otra carrera y cambiar de página, que era lo que tú Ujú. decías ahorita, aparecen Sí, los miedos, o enfrentarme a esto y descubrir si de verdad yo soy actor. Sí, ya, porque ok. eso es como cuando tú estás en la casita y en la casita la mamá te dice, tú eres muy lindo, tú eres muy bonito, y cuando sales, ninguna chica te pone cuidado. Entonces uno Ajá, empieza a dudar, ¿será que mi mamá me dice que me ama y que soy puro bonito, amor, pero sí, afuera nadie, nadie? Y claro. así fue, y yo un día dije, se dio por un encontrón que tuve con mi jefe y socio de esa época, y le dije, mire, yo prefiero seguir como socio, yo hasta acá le llego a la administración y renuncié, hermano. Dije, renuncio a los bares, me Sí, tengo que enfrentar a esta vaina. no más combate escénico No, para mí. no, dije, tengo que descubrir si soy actor. No sé a dónde voy a golpear la puerta, pero tengo que hacerlo. Ok, Y hermano, yo renuncio hoy y a los 3 días por medio de un amigo de academia me dice, Juan, que están haciendo un casting que convocó un profe que nosotros habíamos tenido. Deberíamos ir. Pues hagámosle. Pero yo ni fotos tengo. No, 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 vamos a ver qué pasa. Y me fui a hacer un casting de una serie que se llamó Flotanautas. Flotanautas era un formato articulador de Señal Colombia que hacía CMI creativa con el Ministerio de Educación. Y yo me fui, ok. yo cogí mi bus, nos fuimos, me acuerdo que ese día nos tocó esperar, eso sí tenían los castings de esa época, ahorita son más organizados, y era Sí, como que claro. convocaban gente y llegaban 25, 30, 40, 50 personas y era como tome fichita y espere. Entonces uno llegaba ya al mediodía y le podían dar las 8 de la noche hasta que se acabaran y dijeran no más. Y Sí, sí. efectivamente así fui, hice el casting, me acuerdo que me dijeron, yo creo que la otra semana les estamos dando razón, no nos llames, nosotros te llamamos, ok. Ok. Parce, pasaron 3 semanas y nunca llamaron. Entonces, claro, el yo asustado que dijo, no sirvo para esta vaina, la vida me está diciendo, parcero, busque otra cosa, y efectivamente busqué otra cosa. Entonces, me acuerdo que pasé hoja de vida, y mire cómo es uno es terco, John. Yo soy profesional en medios audiovisuales, pero como yo quería actuar, entonces yo no fui a llevar una hoja de vida como realizador audiovisual. O sea, yo no me fui a una Ujú. productora a decir, hey, yo tengo estas competencias. No, yo como no estaba dispuesto a soportar el dolor, fui a buscar trabajo como cajero. Me fui a buscar trabajo como cajero o como asesor comercial. Me acuerdo que hice entrevista para el Citibank y para Colsanitas. Dios Y en, mío, Dios mío. y en ambos sitios me dijeron como, ¿qué hace un realizador audiovisual, actor, pidiendo trabajo en esta vaina? O sea, es como lo más incongruente que usted haría en la vida. ¿A Claro, usted qué le obvio. pasa? ¿Usted por qué no está en un canal pidiendo? Pues es ¿Sí? que es complejo, ¿no? Porque uno ve, digamos, en su círculo, no sé si es lo mismo, pues obviamente uno empieza a conocer artistas y todo es lo mismo, pero generalmente la gente también tiene esa seguridad que nosotros no tenemos. Nosotros no Claro, sabemos qué es eso, claro. ¿no? Y yo lo que sentía era que la vida me estaba dando señales para renunciar y para decir, usted no, hermano, por ahí no es. Y como ya en ese punto, en el 2004, a ver, yo duré 3 años, casi 4 años en el proceso de formación actoral, entonces yo sentía que yo ya estaba desactualizado como realizador audiovisual, porque yo nunca pasé una hoja de vida como profesional en medios audiovisuales. ¿Sí? Entonces yo, por eso te digo, yo me sentía en un pozo, pero hundido. Sí, claro, Entonces, claro. entonces, cuando me hacían esa pregunta, yo decía, no, pues es que yo tengo competencias, yo soy administrador de negocios de alto nivel. Para mí la caja es, o sea, entrar a ser cajero en un banco o en una, pues, es saber sumar.
y sumarse desde chiquito, ¿sí? Además, soy bachiller comercial. Y entonces Sí. yo les decía como, yo soy socio de bares, yo realmente quiero tener este trabajo como paralelo para ver si logro armar un colchón, porque yo como realizador audiovisual quiero desarrollar mis propios proyectos y necesito plata. Marica, era la labia del actor hablando, creando un personaje. Conclusión, me gané, firmé contrato con Colsanitas. Yo salgo de firmar contrato con Colsanitas y en Colsanitas voy en el bus y me llaman del Citibank y me dicen, pase mañana a firmar contrato y yo no acabo de firmar. Y lo que nunca se me olvida de Colsanitas es que el jefe inmediato me dijo, a mí quién me dice que usted mañana no me va a dejar botado el puesto. Yo le dije, vea, eso no va a pasar, o sea, si a mí me sale un capítulo de lo que sea, no lo voy a, o sea, no voy a aceptarlo por nada. O sea, la única forma de que yo me le vaya de acá es que, no sé, me llamaron para un personaje de reparto, un proyecto que realmente signifique en mi carrera, pero Vale eso no la va a pena, claro. pasar. Y yo en mi cabeza decía, no va a pasar porque tampoco estaba casteando. ¿Sí? O Claro. sea, yo el único casting que hice, y fue porque me llegó el dato, fue ese que te digo de Flotanautas, parce, firmé contrato, duré 15 días, porque a los 15 días, es decir, un mes y medio después, me llaman y me dicen, Juan Carlos, usted hizo un casting hace como un mes, mes y medio, para un proyecto que se llama Flotanautas. Y yo, sí, señora. Está preseleccionado, mañana hay callback. Yo, ¿qué? Sí, mañana es el casting definitivo. Y yo, Uy, Dios mío. yo acabo de firmar contrato, yo cumplo un horario, yo no puedo dejar, porque además había un sentido de responsabilidad, ¿sí? Claro, claro, Y también claro. un afán de agarrar lo básico. También el universo conspiró, total, yo hago ese casting y yo me acuerdo que esa noche le decía, yo no podía dormir y yo le dije, creo que también pasa, ¿sabes? Yo siento que la vida también pasa por momentos en que todo se alinea, pero siento que más que todo se alinea es que tú lo declaras y lo crees. Ok, Yo lo declaro, o sea, yo necesitaba en ese punto de mi vida reafirmar que yo sí tenía, yo no sé si yo, claramente yo no me creo el mejor actor de la vida, hay gente que admiro y que quiero emular y que digo, yo siempre quisiera actuar como esta persona, chévere lograr, o sea, uno siempre está en una búsqueda más allá. Pero yo en ok, ese punto de ok, mi vida lo que necesitaba era entender, era si yo tenía ese algo que se necesitaba para ser actor. ok, Y yo me acuerdo ok, que esa sí. noche yo dije, Dios mío, si yo me gano, y lo decreté así, yo dije, para el que crea o no crea, yo dije, Dios concebido como universo, fuerza, energía, creado, lo que sea. Lo que sea, lo que Dios, sea. Ok, si yo me gano este casting, es la señal de que yo voy a seguir haciendo mi ejercicio actoral y que voy a lograr el éxito. Y este fue, y siempre lo digo, este fue mi error, lo dije así sea tarde, o si no, es la señal definitiva de que lo tengo que ver como un hobby, cerrar en paz y buscar otro camino. ok, Pues, parce, me lo gané, me lo ok, gané. no, Me ok. lo gané y lo cierto es que cada vez, y ese fue o sea, a mí me hablan cuál fue su primer gran proyecto, Flotanautas. ¿Quién lo ha visto? Tuve alumnos de procesos en los que he sido tallerista, sobre todo Sí, de contratos del distrito, y ellos, por ejemplo, que sí veían Señal Colombia, me reconocieron. Pero yo era otro, yo era un cachetón, algún día te voy a mostrar la foto, yo era un cachetón que pesaba 85 kilos, con una cresta sí. mona, ese era mi personaje, y era un bus mágico, era un estilo muy lazy town, que estaba muy famoso en esa época, y era un formato que utilizaba el Ministerio de Educación para educar, Ok, ¿sí? Y es un proyecto del que me siento orgullosísimo, porque fue el que me dijo sí. Y lo cierto es que del 2006 para acá he intentado renunciar 1000 veces. No me preguntes cuántas. Y siempre que yo digo, ya, llegó la hora de pasar la página, algo pasa. Un algo ejemplo aparece. es el Chapo, un ejemplo es el Ok, Chapo. ok. Ah, ¿en El serio? Chapo Ok. llegó, el Chapo llegó después de un año de ni siquiera un casting. ¿En Yo serio? casado, Ok. yo casado y pues con una gran compañera al lado, al pie del cañón, porque además también es actriz, pero también pensando, marica, o soy actor o soy hombre de familia y entiendo que tengo acá una responsabilidad, que tengo que proveer, que tenemos que pagar cuentas, que no puedo seguir, o sea, ¿hasta cuándo va a seguir persiguiendo este puto sueño?
No, toca dar la página. Pasemos Esa la es la gran página. lucha. Y yo buscaba siempre otras cosas, siempre, siempre, porque nunca, siempre, eso sí, dejando como modestias o falsas modestias al lado, yo siempre he sido, o sea, nunca le he tenido susto a camellar. Yo camello, Hay que ¿sí? hacerlo, claro, hay que hacerlo. Hay En que diferentes, hacer, en esta profesión hay que hacerlo. Ahí volviste. ¿Me hay que hacerlo. escuchas? Entonces, ¿Me sí, te escuchas? escucho Perdóname, es perfecto. que Entonces, ok. totalmente. Estabas como, se paró, pero Sí, perfecto, ya. y me acuerdo que yo hice Tormenta de Amor, que también fue un proyecto que llegó después de un proceso de querer renunciar. Y yo dije después de Tormenta de Amor, no, ya una producción en la que estuve un personaje con más del 50% de los capítulos de la producción, que estuve desde el principio hasta el fin de la novela. Esto no es sino que salga y me va a poner a otro nivel. Parce, casi no la pasan en Colombia, con eso le digo todo. ¿Sí? O sea, ¿En esa serio? novela casi no la pasan en Colombia. O sea, estuvieron a esto. Yo creo que RCN la lanzó en el momento en que dijo, ay, ya no sabemos qué más intentar, pongamos a las 11 Tormenta de Amor. ¿Sí? Ok. O sea, primero la vieron en Ecuador, República Dominicana, Panamá, los mercados más bajos que... No, ¿Qué existen? o sea, que para el mercado audiovisual colombiano son Sí, los, claro, claro. digamos que son los mercados que menos, a los que menos le hacen fuerza. Y Sí, claro. allá fue donde estuvimos, y el año pasado la lanzó, hasta el año pasado, te estoy hablando que eso fue en el 2015, y la pasaron hasta el año pasado en RCN. Entonces yo hice Tormenta de Amor y yo dije, uff, acá fue, pero además estaba tan convencido de que acá era, y además lo había estimulado Diego Mejía, que fue el director, porque Diego termina Tormenta de Amor y entra a dirigir Sin Senos, Si hay paraíso, y Diego me pide, habla con el jefe de casting y le dice, yo quiero a Juan en Sin Senos, ¿sí? Sin casting, busquémosle personaje. Hermano, yo dije, no, la rompí. Reunión de preproducción, reunión con el libretista, reunión de actores, prueba de vestuario, firmamos contrato. Yo dije, no, ya esto, o sea, acá fue, por Ok. fin, llegó. Parce, después de todo eso me llega el correo con los casting, con los libretos de Sincenos. Me llegan 30 libretos y digo, aquí fue. No, ya 30, tengo trabajo 6 meses mínimo. ¿Sí? Y empiezo a leer y a buscar mi personaje. El personaje salía en exactamente 9 escenas distribuidas en 3 capítulos. Nueve Y de escenas. esas 9 escenas, pero de esas Ok. 9 escenas, 8 eran sí, no, ok. Uy, no. Ok. Sí. Y después de eso, huevón, lo cierto es que a mí, cosas de la vida, tampoco nunca me había salido un tubo estéreo. ¿Sí? Nunca en la vida me va a salir un tubo estéreo, pero no porque yo no lo hubiera buscado, no. O sea, en un punto a mi manager le decían, vea, Juan Carlos no es tan bonito para ser galán, pero tampoco es tan feo para ser gañán, pero no es tan gordito para ser un gordo, pero no es tan flaco para ser un flaco, pero no es tan marica. Y yo Pero eso decía, sí es lo pues yo, clásico también. parce, yo decía, no tengo. Y pasa lo de Sincenos, esa frustración de Sincenos, y me llaman y termino haciendo en ese año, que fue lo que me ayudó, más otros procesos teatrales, a mantener como nivelado ese año. Me Sí. llaman y hice dos tubos estéreo, fueron mis primeros tubos estéreo. Y después de esos dos, nunca me volvieron a llamar y yo decía, marica, es que ni para tubos estéreo sirvo. ¿Sí? O sea, esas son las cosas que uno dice, no, marica, no, ¿qué está pasando? Sí, claro, claro, claro. Y el único casting que realmente reventó ese año fue en noviembre de ese año, casi diciembre, que fue el Chapo, para su segunda temporada. Y me llamaron para hacer un casting que era de otro personaje y algo vio en mí, y ahí sí me acordé las palabras de mi maestra que decía, haga que usted no sabe quién está mirando. Y lo que es el yo prejuicioso, que vuelvo e insisto, es el mismo que te dice no, el mismo que te dice no sirves, el mismo que está cagado el susto. Claro, claro. Porque cuando, yo no sé si tú te acuerdas, tú que estuviste en el Chapo, cuando llegaron los castings, yo me acuerdo que el casting no se llamaba el Chapo, se llamaba Tormenta, tenía un Sí. nombre de novelón, porque era un Una proyecto cosa súper espantosa. secreto,
pero un novelón, una cosa, sí, terrible, era como tormenta en el desierto. Y yo dije, no, voy a saltar de Una tormenta cosa- uno a tormenta 2. Además, esto lo produce Univisión y te piden acento neutro. Entonces yo me imaginaba una cosa muy súper exagerada, una cosa pues totalmente desvirtuada de lo que fue. Exacto, sí. Y la vida es muy bonita porque unos días antes, 2 días antes de mi casting, yo me encuentro con Víctor Rodríguez, que también había estado en la primera temporada del Chapo, y él me pregunta, ¿y qué andas? Y yo, no, esto, estoy preparando un casting. Me dice, esto está muy chévere. Y esto lo dirige tal persona, y esto creo que es para Netflix. Y yo, ¿qué? Marica, me voy a investigar. Y entonces me averigüé el nombre del director, Ernesto Contreras. Y cuando leo a Ernesto Contreras, Dolores de amor se llamaba, dicen ahí. Dolores de Cabo. amor, exacto, Dolores de amor, Dolores de amor. Exactamente. Marica, cuando investigo a Ernesto Contreras, cuando me dicen la cuota colombiana en dirección es Carlos Moreno, yo digo, uy, no, la madre, esto no puede ser un novelo. Y empiezo a investigar y yo, ay, puta, no, esto es otra cosa. Y ¡pum! Me cambia el clic, totalmente. Y preparamos el casting. Yo hice casting para Rodolfillo, un narco mexicano. Ok. Eso fue en noviembre, en diciembre. Digamos que se acaba el año y en enero recibo llamada de Happy Casting House. Eh, Tienes un callback, pero no es con el mismo personaje, sino te queremos ver en otro. Y yo, bueno, ok. El Bravo, el Bravo. Y yo, el Bravo, marica. Leo ¿Eso el qué será? perfil. Claro, leo el perfil. Hombre perteneciente al grupo como al Gaula del ejército mexicano, y yo empiezo a buscar referentes de imagen y yo decía, pero yo qué tengo el Bravo, o sea, esta gente que está viendo en mí, o sea, yo no, o sea, claro, tú lees el Bravo y lo que hace y tú te imaginas, no sé, a los indestructibles, Silvestre Stallone, esta gente que tiene una cultura física, ni la Claro, claro. puta, ¿sí? Otra cosa, agentes, o Manes, sea, eso es militares de como en esa fuerzas área, claro. especiales, claro, o sea, los brazos gigantes, o sea, además porque uno juega también como director, en ese punto ya dirigía, ya estaba haciendo otras, entonces yo decía, yo que tengo el Bravo, o sea, ¿qué ven en mí? Pero hagamos la tarea, usted no sabe quién está viendo, es un colpa, hágale, hágale. Me construí el personaje, conseguí ropa, ta. Y una cosa que yo hago siempre y que recomiendo mucho es que entrando al ejercicio actoral y de lo que se trata esta charla es, ¿qué es lo que hace usted? Yo siempre leo y releo el texto. Yo soy un convencido de que el texto, el guión, el libreto, te da toda la información que necesitas, toda la información esencial que necesitas del personaje. Que tú Ujú. la puedes escribir con otra cosa y darle otros antecedentes y darle para justificar su accionar, está perfecto, pero todo tiene que nacer, todo está en el texto. Ajá. Y cuando digo todo está en el texto, es que es en todo el texto, no solo en lo que dice el personaje. O sea, a veces los indicios te los marca el libretista en la acotación. Y uno a Ujú. veces o sea, Mira, uno, mira, mírate, ya que estás hablando de eso, te la hago para que nos vayamos por ese lado porque me parece muy uh-huh. interesante eso. Yo te digo que va a salir el Chapo 4. Te entrego el texto. ¿Tú qué haces exactamente para crear un personaje? ¿Cuál es tu proceso? Mi proceso es eh, leer todo el capítulo, todo el universo. Hay gente que dice que está en contra de eso y lo entiendo, ¿sí? Ujú. Lo entiendo, pero yo soy de leerme todo el capítulo. A mí me interesa, o por lo menos leer la línea de mi personaje. Porque, pues como sabemos, un capítulo, digamos que es la intersección de varias líneas de la historia, que algunas se cruzan y otras no. Pero por lo menos la línea de mi personaje, a mí me interesa cuál es la línea que transita mi personaje. Y lo que Ok. primero que hago es establecer las relaciones, ¿sí? Yo establezco relaciones con los otros personajes. Y el establecer las relaciones me lleva a entender cuál es el estatus de mi personaje. Y entendiendo el estatus de mi personaje, entiendo cuál es su posición frente a toda la dinámica que pasa en la escena. Ok. Y ahí empieza a aparecer cuál es la forma del personaje. ¿Sí? Lo traduzco en palabras, por ejemplo, entonces me llega el Bravo. ¿Sí? Entonces cuando ¿Correcto? yo leo lo primero, y es como, es un agente
de las fuerzas especiales, entonces, ¿cuál es su primera relación con el Chapo? Es mi objetivo. O sea, no, o sea es el conejo que voy a cazar. Entonces ahí yo como lo veo, mi estatus es más alto. O sea, yo me siento superior a él. Esa es una rata que tengo que cazar. ¿Sí? Pero cuando me mandan la escena en la que volteamos los papeles y decimos mi lealtad, y el personaje dice, mi lealtad está con mi familia, no con los pinches jefes, yo estoy con Ujú. ustedes. Entonces ahí yo que entiendo, este man, el código real del man es su lealtad. O sea, lo que lo mueve a él es su lealtad. Ok, sí. ¿Y cuáles son los objetos de su lealtad? Su familia y la gente en la que confía. ¿Que es mucha? No, no es mucha, es más bien poquita. Es un man que pertenece a una unidad de no más de 3 hombres, que son impenetrables, que solo confían entre ellos. El resto, todo genera desconfianza. ¿Sí? Entonces, empiezan a aparecer las psicologías de los personajes. Y entonces ya entiendo, ok, si me volteo, ¿realmente qué me motiva a voltearme? El Chapo no puedo saltar de una lealtad a la otra porque sí, porque Ujú, claro. finalmente lo que tengo que entender es que estoy allá no por el Chapo, estoy ahí por mi equipo y por mi familia, ¿sí? Que en la evolución de la relación con el personaje, el Chapo me demuestra en su accionar que el Bravo debería darle su lealtad, es otra cosa. Eso se da en el transitar de los capítulos. Claro, Pero sí. eso es lo que yo hago. Yo establezco toda una línea de cómo se establecen las relaciones del personaje y cómo es mi posición respecto a eso. Y ya teniendo eso claro, hermano, no me preguntes cómo, pero a mí me empiezan a aparecer imágenes de cómo es el cuerpo del personaje, cómo se para, cómo camina, si es hiperkinético, si habla con las manos, si es más bien quieto. Eso digamos que hay mil formas de hacerlo. Lo puedes hacer a partir de la imagen que te genera un animal, como te la puede dar, te la puede dar Sí, solamente la información de lo que hace y la misma ok, historia de vida con la que trabaja. Entonces, si ya estamos perfecto, hablando sí. de un man que además cuando lo vimos ya al aire, es un man silente, porque es un man que... Entonces, mi imagen siempre fue, este es un Rottweiler. Tú nunca ves a un Rottweiler como un Schnauzer. El Schnauzer ladra por todo. Un Rottweiler no. Un Rottweiler no. Un Rottweiler solo ladra para atacar o para advertir. El resto del tiempo está sentado al lado de su amo. Correcto, sí. Entonces, ese era el bravo. Entonces, por eso el man todo el tiempo está ahí y el man solo observa. No dice nada. Pero cuando ladra, se hace escuchar. Ok, Pero no sí, ladra perfecto. mucho. No es como el Schnauzer. No. Es Es wof, algo wof, wof, directo. wof. Ya. Sí, Pare de perfecto, te contar. entiendo. Pare de Ok, te voy a contar. hacer te voy a hacer otra pregunta relacionada con todo esto. A la gente que ha entrado y que se ha ido, que vuelve a entrar, pueden hacer preguntas también, de eso se trata. Vale. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿qué es el talento? Una respuesta, ¿qué sería? ¿Qué sería para ti el talento? Que se voy a hablar mucho en esto, ¿no? Ay, el talento. Para mí el talento puede ser hasta una trampa, ¿sabes? Ujú, O sea, yo sí soy un convencido de que el talento es una energía que, digamos, que es una energía o es una fuerza que se manifiesta y que hace evidente en otros que tú tienes facilidades para algo, para lo que sea, ujú. ¿sí? Hay gente que es talentosa en las manualidades, hay gente que es talentosa en la pintura, hay gente, o sea, los talentos no son necesariamente, están muy asociados al arte, ¿sí? En general, pero hay talentos para mil cosas. Yo creo que está muy ligado con la definición de qué es inteligencia, ¿sí? Ujú. Hay diferentes inteligencias y eso lo exponían hace unos años, ¿sí? Hay personas que sé que se desempeñan mejor en ciertos campos y ahí es donde radica su talento, Ok, ¿sí?
Pero en el caso del arte creo que es una trampa, o sea, se puede convertir en una trampa. O sea, siento que es la gasolina, siento que es esa cosita que te hace captar la atención, ¿sí? Sí, Pero que si sí. no se nutre, que si no, si no va acompañada de constancia, disciplina, pasión, pues no pasa nada, se agota, se seca, ¿sí? Ok, Porque a mí sí sí. la vida me ha puesto en el camino gente que es muy talentosa, pero que mal enfocada o no evolucionan, ¿sí? O no evolucionan o simplemente la desperdician, ¿sí? Ok. Entonces, siento que la gente que se apoya solo en su talento eh, cae en su trampa, cae en Termina su fallando. trampa, Sí. termina fallando. Sí. Eh, pero también siento que, pero también creo lo contrario. Creo que gente que de pronto no se ve tan virtuosa, tan talentosa en el arte al principio, siento que con disciplina, constancia y pasión profunda lo Ujú. terminan desarrollando. Uf, pero Sí, tengo muchos generalmente ejemplos. grandes actores han pasado. Tengo muchos ejemplos. Ok. Muchos ejemplos. Eh, Preguntan ahí, preguntan ahí qué proyectos tienes para el futuro. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Te saludan también desde Argentina. Gracias. Saludos, saludos, saludos. Proyectos, pues yo siempre he dicho que mi proyecto es actuar, siempre será actuar. Ahorita estoy preocupado realmente con el panorama, Sí, claro, con esto. el panorama del ejercicio actoral está muy complejo ahorita acá pues no es una cuestión en Colombia, en el mundo en general con el tema del COVID está muy complicado. Yo antes de que arrancara la cuarentena había casteado un par de proyectos que estaban presupuestados para arrancar a mitad de año. Eh, Todo quedó congelado, entonces no sé, yo estaba en temporada de teatro, que es donde siempre trato de estar, es como mi ejercicio más constante. Estaba haciendo teatro y también quedó congelado. Entonces ahorita estamos así como te digo, la vida te sigue arrastrando. Como hace años tengo volví a tener inquietud con el tema de la dirección y con el tema de escribir y de Sí, sí, crear sí. ya propios contenidos, pues ahorita el COVID se volvió en una buena excusa. Entonces empezamos a crear contenido audiovisual. Tenemos con el mismo equipo de La Puerta en el Techo, tenemos historias online. Para los que no conozcan, La Puerta en el Techo es una casa cultural que tenemos acá en Bogotá. Por favor, síganos, @La Puerta en el Techo. Y ahí ya estamos manejando una cosa que se llama historias online, que son historias que transitan por una temática determinada y son temporadas de 3 capítulos, son temporadas muy cortas. Entonces, la Ok. primera temporada fue Corazones Rotos. Ayer tuvimos nuestro tercer capítulo. Ahorita vamos a entrar a una temporada de 3 capítulos de suspenso y así nace, o sea, van surgiendo nuevas temáticas y la idea es generar historias que surjan a partir de toda la locura de la comunicación online, más que de la misma pandemia, es de la comunicación online que está como tan vigente ahorita. Por eso se llama historias online. Estoy Ok. trabajando con otros amigos en otros proyectos que me han invitado, Ok, sí. ahí estoy, y me voy a actualizar, en toda la plataforma Premiere, pensando en que realmente nos toca producir. Entonces, digamos que volver al ejercicio que tenía congelado el de la realización, tanto para Ok. editar estos proyectos, para ayudar en el Sí, sí, proceso sí. de edición de estos proyectos y para también freelancear. O sea, si surgen por medio de contactos conocidos o convocatorias, proyectos para hacer post, creo que en este punto lo haría, porque pues Ujú. igual también es un tema de mantener el equilibrio, porque los ahorros existen, pero se agotan. Te Entonces agotan, tienes toda la razón. estoy en eso. Entonces eso ya es, digamos que eso ya ha puesto sobre la mesa proyectos como podcast. Nosotros tenemos un guión hace tiempo de una peli, entonces ya pensar, bueno, pues tal vez no la vamos a hacer para estrenar en grandes salas, pero ¿qué pasa si la hacemos? Hagámosla. De pronto Claro. para una plataforma. Creo que sí, todo este panorama nos está llevando
más que a reinventarnos, porque claramente no voy a dejar de hacer el ejercicio actoral, sí a buscar otros caminos, ¿sí? Otras maneras, claro, Otros medios. claro, claro. Eh, y cuando pase la cuarentena y volvamos a la normalidad, dentro de los cambios que va a sugerir toda esa locura, hermano, el ejercicio de los actores, castear. Exactamente. Quiero viajar a México por una cuestión de chévere vivir en carne propia el impacto que tuvo el Chapo, sobre todo allá, ¿sí? Y abrir otras puertas, porque también lo bonito de esos proyectos es que te exponen que actuar no es una cosa local, o sea, es una cosa universal. Exacto, sí. Entonces hay que proyectarlo de esa manera. Entonces también estoy enfocado con el inglés, que es una competencia que tú tienes súper clara y con algo, es algo en lo que yo tengo, todavía estoy en deuda, entonces digamos que este tiempo de cuarentena me ha permitido conectarme con cosas que sentía que tenía como muy en pausa o muy escondiditas y como posponiendo. Entonces ahí está el Sí, inglés, el ejercicio físico, bueno, en fin, que tratar de aprender muchas cosas en esta profesión. Bueno, total. ya casi nos quedan 6 minutos. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, de Dale, respuesta dale, rápida. dale, dale, ¿Listo? dale. Sí. Que están conectadas. Paola te hace una pregunta. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quisieras llegar a explorar? ¿Qué personaje te gustaría llegar a explorar? Y te hacen otra pregunta, ¿cuál sería tu papel favorito para protagonizar? Que creo que es como parecido, pero yo creo que está conectado con estas preguntas que te voy a hacer. Ujú, Entonces, ujú. bueno, te digo, son como de respuesta rápida. ¿Tu Ok. Pacino o De Niro? Hijo de pucha. Pacino. ¿Ok? ¿Cine, teatro o televisión? No puedes actuar. Actuar en general, ¿ok? Sí. ¿Cuál es tu director favorito? Uy, local, de los que, puedo hablar de los que, bueno, no, internacional, eh, y me gustan varios. Mi favorito, no, marica, es que decir uno es muy complejo. Es muy duro, sí. Además, es muy duro, pero Scorsese tiene un sitio especial, sé que algunos no lo quieren mucho, pero yo sí lo quiero sobre todo por lo innovador para el cine, que es James Cameron, Ujú. Steven Spielberg, Guy Ritchie, Tarantino. No, es que pues, Hay ponerlo muchos, solo uno es muy complejo. No, 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 ok. no puedo. ¿Qué? Y eso sin ir al cine de arte o cine independiente, que hay muchos. Y de Claro, Colombia, digamos que con los que he trabajado, Mónica Botero, Diego Mejía, Carlos Moreno, eh, y eso involucra a todos sus asistentes también, tienen un lugar muy especial. ok. ¿Qué no te gusta de tu profesión? La inestabilidad. Sí, digamos que sí, sí. O sea, Ok. amaría que fuera un ejercicio más constante y estable, sobre todo a nivel de calidad de vida. Claro, claro. Personaje soñado. No, yo los amo todos. Yo nunca me he trasnochado. Yo quiero actuar, güey. O sea, pasa algo curioso en esta, me voy a extender un poquito, ¿sí? Y si quieren nos volvemos a reconectar un ratico. Pero pasa algo, por ejemplo, tengo una seguidilla ahorita de personajes que o son uniformados, son el hombre de confianza de, o son agentes. Sí, sí, sí me hago entender, que era un perfil Eh, que yo sentía en esto que te terminan como encasillando, yo sentía que yo no tenía. ¿Sí me entendés? O sea, por eso te digo, el Bravo fue como, ¿en serio yo? Pero claro, tú te pones el uniforme y empiezas a ver como que tu cuerpo adquiere otra forma, que el vestuario, o sea, y dices, sí, marica, sí tengo pinta de Bravo. Y lo mismo me ha pasado con los policías, ¿sí? Porque digamos que en mi cotidianidad la gente me dice, este man es noble, es tierno, y me han tocado personajes más bien carisecos, de carácter Fuerte, sí, sí. fuerte, Claro, ¿sí? claro. Y digo, bueno, ahí hay una línea marcada. Entonces el reto, por ejemplo, particularmente, que ha sido muy divertido, es cómo los hago diferentes, ¿sí? ¿Cómo no los repito? ¿Cómo les doy carácter diferente? Entonces, bueno, digamos que amaría hacer comedia, por ejemplo. Ok. Comedia, un personaje cómico de la comedia que me gusta, me encantaría.
eh, o un personaje como el de Darín en El secreto de sus ojos. Es Ya, como, ¡guau! estas son ¿Sí? palabras mayores, claro, Sí, claro. pues son personajes como que uno dice, ok, tendré, pero el ejercicio es actuar. Entonces, Se dice que como la gente Díaz que es cariseco. Carice, como el bravo es más bravo. Por lo menos Díaz sonreía y Díaz llora. El bravo ni lloraba ni sonreía. O sea, y cuando sonreía amplio, el bravo, creo que las sonrisas, el personaje, yo solo le marqué dos sonrisas en dos temporadas. Y eran sonrisas. Una fue cuando cuando llegaron al reinado y conocían a Elba, que el man sonreía como diciendo, uy, acá hay ganado, ¿sí? Y la otra cuando brindaron porque habían desarticulado el cartel de Tijuana. Sí, sí, sí. Ya, el Ya resto. que tuve la oportunidad obviamente de ver algunas de estas escenas, pero digamos que hay unas que mostraron una fragilidad muy bonita que digamos en hombres es muy difícil. Sé que Robert De Niro no lo puede hacer, por ejemplo. Entonces ahí le vas ganando, ahí ya le vas ganando en el papel. Eh, Ajá. um, Andrés Parra también lo decía en una entrevista que escuché hace poco, él no lo hace, él no lo puede hacer. Obviamente, lo que él estaba diciendo es que él cree en la acción, que es lo que Ujú, ve el ojo, ¿no? Si él ujú. decía que si tú tienes miedo, esto ya te dice que lo tienes, ¿sí? Sí, claro. Las maquetas de las que hablan Que es perfecto. también. Sí, hay muchas técnicas que usan con referente a eso, ¿no? Ujú, Otras, obviamente, que van más hacia lo musulmán, como Strasberg y Stanislavski en cierta parte también. ujú, ujú. Entonces es un poco distinto. Pero, digamos, hablemos de esa escena un poquito. Ok. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué pasó? ¿Cómo la lograste? ¿Cuál fue el proceso para lograr? La de Operación Pacífico en el La de funeral. Operación Pacífico del funeral de tu mejor amigo. No he podido ver la serie, pero pues Sí, sí. entiendo por el contexto que es como tu mejor parcero ahí de la policía, o ¿me entiendes? Ajá, sí, sí. Eh, mira que, mira, ahí sí como dice, ten cuidado con lo que deseas porque de pronto la vida te lo concede. Mm, entonces, cuando llegó Operación Pacífico, ahorita estamos hablando del tema de comedia. Yo en Operación Pacífico llegó justo al mismo tiempo que me llegó un callback para una comedia. Ok. Que Jessica, que está acá, no me deja mentir, Yeka. Había llegado un callback para una serie que además tampoco pensé, pero esta gente está loca. Y por eso amo Happy Casting House. Y es que yo no sé, Majo, de dónde vio un galán en mí, pero tenían una serie que llamaban Manual para Galanes, que era para Claro Video y para México. Sí. Y yo hice un casting en el que necesitaban un galán y yo me creo todo menos esa vaina. Y lo cierto es que me llaman a callback y revienta la gente Díaz. Y entonces ahí es donde viene la balanza en donde, y el ego que dice, ah, yo quisiera hacer dos, pero no me pudo, tocó escoger. Y escojo Operación Pacífico. Y Operación Pacífico ha sido de los regalos más bonitos junto con él. Todos son un regalo muy lindo, pero Operación Pacífico fue como otro agente, digamos que la primera sensación fue otro uniformado, otro agente, y al principio pasa algo con Díaz, y es que es un personaje también muy silente, y de escena, muy de operativo, o sea, son personajes que son de hacer, digamos que ahí es donde claramente aparece lo de Parra. O sea, si no muestro desde la acción, no existiría mi personaje, sería un póster, Exacto. Sí, ¿sí? claro. Porque además no hablan mucho. Pero entonces, ¿cómo darles carne? Entonces, algo que pasó muy lindo en Operación Pacífico es que realmente ese equipo de trabajo se convirtió en una unidad. O sea, éramos realmente una unidad. La unidad de policía era una unidad dentro y fuera. Entonces eso fue generando, y curiosamente Mauricio, el actor que interpreta a Arias, también se convirtió en muy parcero mío, muy Ok. parcero.
producto del tiempo en espera, las charlas, compartir, casi siempre nos ponían a compartir el camper. Entonces, pues fue maravilloso que la relación se fuera afianzando a la medida que también llegaban los libretos y nos dábamos cuenta, somos los mejores parceros de la unidad. Entonces, cuando llega la muerte de Arias, fue como llegó la escena en la que tienes, que te va a permitir mostrar de qué está hecho este personaje, ¿sí? En donde va a desaparecer el agente y va a aparecer el ser humano. Y eso fue maravilloso. Entonces, esa escena en particular, a mí me sirvieron varias cosas. Yo estoy de acuerdo con Parra, yo siento que las maquetas funcionan y creo que en televisión son muy efectivas, por ejemplo, si estás en un ritmo de trabajo de 16, 20 escenas al día, ¿sí? Por ejemplo, cuando vas y haces un tubos estéreo en donde haces 25 escenas, pero que además las 25 escenas terminan hablando de lo mismo, llega un punto en cómo puchas lo hago diferente. O sea, ¿cómo diferencio una escena que dice lo mismo de la otra que dice lo mismo? Y el conflicto es el mismo, ¿sí? Y están estructuradas igual. Maquetas, busquemos acciones, algo que, pucha, porque uno quisiera involucrar emoción, pensamiento todo el tiempo, darle una profundidad, pero lo cierto es que llega un punto en que se agota, ¿sí? A mi manera de ver. Cuando es tipo Operación Pacífico, que es un personaje que está ahí, pero que no tiene, o sea, yo el día que más escenas tuve 6 escenas en un Ajá. día. De resto tenía 2, 3, eso sí de mucha espera. Entonces sí te permite te da un tiempo para profundizar un poco alrededor del personaje. Entonces, además que ahí planteaba también la presentación de un nuevo, de una característica adicional del personaje, y es que tiene problemas con el alcohol. Entonces pasó de ser un personaje que no le pasaba mucho, y de pronto llega la muerte de su compañero y empieza a florecer el ser humano, ¿sí? Que recae en el alcohol, que está deprimido, que le quitaron a su hermano, ¿sí? Entonces fue como, oh, ¿qué es esta delicia? ¿Qué es esta maravilla? Y hacerla fue, a mí me gusta mucho y lo empecé a estudiar el año pasado, el poder de la actuación, el método de Mm. Ivana Shubuk, que creo Ah, que es un método que finalmente sintetiza todos los preceptos de Stanislavski y de Strasberg y trae un poco esas maquetas a colación, ¿sí? Y es ujú. como el desnudar, o sea, el reconocer en el cuerpo cómo se acciona en tu cuerpo tu propia psicología y tus emociones, cómo se activan en tu cuerpo. Reconócelo. Si lo reconoces, no vas a tener que depender solo del pensamiento, sino vas a entender, ok, cuando yo estoy deprimido, mi cuerpo reacciona de esta manera, entonces simplemente me concentro en reproducir físicamente esa sensación y seguramente el cuerpo va a reaccionar en una acción que denote lo que quiero y va a aparecer otro tipo de carga, ¿sí? Entonces, para mí fue maravilloso porque uno de los principios del poder de la actuación, que es el principio, es construyan el objetivo a su personaje, ¿sí? Pero siempre tiene que ponerle un obstáculo para lograr ese objetivo. Entonces, si el objetivo de mi personaje es ser el mejor policía, el panorama de la escena era, era maravilloso, porque era, pucha, tengo que ir al entierro de mi mejor amigo rodeado de policías, yo tengo que ser el mejor policía, pero no puedo ocultar lo que siento. Esto va Ujú. en detrimento de mi objetivo, pero hijo de puta, no puedo. Entonces el man está luchando desde que entra a la puta funeraria. Entonces, para mí es maravilloso, ¿sí? Sí, Y otra claro. cosa que plantea, y otra cosa que plantea el ¿qué? El método del poder de la actuación es que tú tienes que buscar sustitutos, poner sustitutos. Entonces, por ejemplo, mi escena es contigo, o sea, y lo planteas tan sencillo, ¿tú cómo haces para desarrollar, cómo logras tú en un rodaje, ¿sí? Desarrollar intimidad con un personaje o con una persona, ¿sí? Que acabas de conocer y que tienes que vender en esa escena como tu mejor amigo. Es muy complejo, Sí, claro. Claro. ¿sí? Claro. Entonces, cuando ellos hablan de sustitutos, se trata de identificar un gesto, una señal física, alguna cosa en el actor que tengo al frente que me permita
ver a la persona porque sí me generaría esos sentimientos, ¿sí? Entonces, en mi caso, era enterrar a mi hermano, mi mejor amigo. Entonces, yo en Mauro, ¿sí? Yo en Mauro de mi mejor amigo, ¿sí? Entonces, Ok, ya el resto fue como no tiene que aparecer más. Entonces, la lágrima que pasión apareció, ahí estuvo. Y fluyó, te lo digo, esa escena la repetimos 8 veces en diferentes seteos. Y yo decía, plano abierto, plano contra plano, y yo decía, ya no va a poder más, no va a poder más. Pero no era sino que dijeran acción y fun. Fue un ejercicio muy bonito. Yo siento que cada actor construye su propio método, pero para mí esa escena fue particularmente así y también sirvió mucho el tipo de relación con Mauro. Me ok. ayudó mucho. Incluso me atrevo a decir que es algo un poco extraño en ciertos sentidos, porque no siempre la lágrima demuestra tristeza, ¿no? Exacto. Que hablan, por cierto, muchos maestros. Tú estabas hablando de Ivana Shubak, que tuve, por cierto, la oportunidad de estudiar con una de sus estudiantes en Melbourne, en Australia, Ujú. hacer unos ejercicios con respecto a esto. Y hay Ajá. otro, a mí Ivana me gusta mucho, ella me parece un poco más lineal y más regia. Hay Ujú. otro que he leído de él, se llama Larry Moss. No lo conozco. Es como del mismo, ¿no? Que le ayudan, digamos, a estas estrellas de Hollywood en sus preparaciones Ok, de coach, pero él es mucho más humano que Ivana Shubak en esas ok, partes, ¿me entiendes? ok. Incluso leyendo el libro te das cuenta. También tiene Claro, videos en YouTube, claro. Pero digamos, tú estabas diciendo un poco del proceso, digamos, de dónde cogiste herramientas para poder lograr las lágrimas, ¿no? O por lo menos no solamente las lágrimas, porque no fue la lágrima exactamente, no, fue no. el Realmente es que yo, proceso del estallido del dolor que te dio, obviamente, la exacto. partida de tu amigo, sí. Ese es el punto. O sea, porque algo también muy bonito, bueno, planteando lo que tú dices ahorita, digamos que focalizando un poco lo que dices ahorita, hay que tener en cuenta que esa rigidez que a veces, o sea, porque a veces Ivana se plantea como dura y como muy Bien. recta y como intransigente un poco en los planteamientos de su Sí, sí, sí. método, pero Sí. siento que eso también tiene que ver un poco como con el componente científico que tiene su método. O sea, hay que tener en cuenta que ella trabaja de mano con el esposo, que es psicoanalista además. Ujú. Entonces también tiene un gran componente científico el método. Sí, claro, Y eso, claro. eso también tiene la ciencia. Y para mí tiene el sentido. Es decir, ahí sí como dice, el cuerpo termina manifestando todos tus pensamientos. Y Ujú. por ejemplo, el último punto del método de Ivana Chubuk, escoja todos los 11 pasos y olvídelos. O sea, lo chistoso es que usted tiene que entrar en escena, o sea, usted tiene que analizarlo, usted tiene que plantearlo, tiene que procesarlo, pero en el momento de la acción tiene que olvidarlo. Yo no sé si a ti te pasó con Ernesto Contreras, pero es un poco, yo lo traduzco porque, ojo, ese método particularmente, también lo utilizan los directores. O sea, también Sí. lo utilizan grandes directores de Hollywood. Entonces, yo me acordé inmediatamente de cuando leí esa parte de Ernesto Contreras. Unas veces que me marcaba al bravo y me decía, Juan, en este momento han pasado tanto tiempo, están cargados, es un equipo que está agotado porque lo están persiguiendo, hay tensión, van para tal lado y o sea, me mostraba como toda una línea de antecedentes y para dónde iban y ta, 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 ta. Entonces aquí el man está como con esa sensación de incertidumbre, ta, 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 ta. Pero ojo, te estoy diciendo todo esto no para que me lo actúes, ¿sí? Ujú. O sea, te lo digo para que lo pienses, pero no me lo Sí, actúes. claro, claro. Entonces uno queda como... Entonces yo sí soy un convencido que al olvidar uno, o sea, yo no busqué la lágrima, yo. O sea, yo nunca la busqué. O sea, fue como lo que afloró, ¿sí? Claro, también tiene que ver desde cómo construyes el personaje. Yo pensaba, un bravo lloraría como lloró Díaz, nunca en la puta vida. Nunca.
Pero cuando a mí me llega el capítulo en donde me plantean un personaje que alcanza a ver que el amigo abre los ojos, ¿sí? O sea, Sí, porque algo que sí. pasaba en la escena es que él ve que el amigo, que el hombre muerto abre los ojos, ¿sí? Pero que llegó borracho, entonces me dice que es un man que difícilmente controla sus emociones y que en un punto también las deja, por más entrenado que esté, él tiene un punto débil y son sus propias emociones y se vuelven incontrolables. Entonces ahí dije, si este man llora, que llore todo lo que quiera. Porque está borracho. Y tú borracho, ¿qué es lo primero que haces? Te desinhibes. Te desinhibes a todos los niveles. O te da extrema alegría o te da extrema tristeza. ¿Sí? Entonces era como la oportunidad, su estado también era la oportunidad de dejarlo ir y Sí, que claro, dejara de claro. ser el uniformado que tiene que estar siempre firme, con cara de puño, ¿sí? Jugando a nada me pasa, ¿sí? Soy insensible a todo lo que le pasa al mundo, no. Ujú. Eso también O- es lo encantador. Por eso te digo, el texto te termina llevando. Ahora, también pudo haber pasado que no apareciera, pero por lo menos se había un camino claro de tránsito de las emociones que creo que siempre es eso. O sea, ningún método a mi manera de ver sirve si tú no entiendes las motivaciones del personaje uno y cómo transitan sus pensamientos. Es que siento que el pensar, por eso te digo, papel soñado, la actuación de Darín en El secreto de sus ojos. O sea, ese man no hablaba y uno lo veía, uno lo ve pensando todo el tiempo. El man, uno quisiera decir, pero ¿qué es lo que está pensando ese man? Porque es una mirada tan profunda, ¿sí? Es como que uno, que te agarra. O sea, no lo entiendes. Y ahí es cuando yo decía, yo a veces sentía con Ernesto, por ejemplo, en el Bravo, pero no estoy haciendo nada, no estoy actuando. Pero yo no sé si a Ujú. ti te pasó. Cuando tú lo ves al aire, entonces uno dice, ah, jueputa, sí pasan cosas. O sea, uno ve y uno dice, claro, mire, y son microgestos, gestos de los que uno no ni siquiera es consciente. Es un Sí, parpadeo, sí. es una mirada, y todo esa acción viene producto del pensamiento. No es que yo pensé, aquí voy a mirar y voy a durar 2 segundos mirando y acá voy a levantar la mano. No. Ok. Es como que ya entiendes cómo funciona corporalmente tu personaje y el pensamiento. Es como, Pues yo a Ernesto lo tuve creo que 2 veces, porque uh-huh, obviamente yo casi escenas con el Chapo no tuve. Yo tuve una escena con el Chapo, que fue uh-huh, cuando él nos uh-huh, mandó a llamar a nosotros y yo le dije un poco de cosas ahí. Bueno, no un poco de cosas, o sea, como estudiando la situación, a ver qué era lo que ajá. pasaba, pero generalmente teníamos era Hamoudi, ¿no? Hamoudi es también es Hamoudi, Hamoudi el Otro, español, otro monstruo, o sea, Hamoudi otro es otro monstruo. man que es incisivo, o sea, Hamoudi es un man Exactamente. que y acá qué está pensando, tío, y entonces es que trae todo el pensamiento y es la lealtad y es como el animal y él sí que te hace, o sea, él te hace analogías, metáforas y aquí no, eso que acabas de hacer, ahora manténlo, no, aquí uno es hijo de pucha y uno se siente como robotizado en Sí, sí, algún sí. momento, pero Sí, yo tuve mucho, me costó mucho trabajo. uh-huh. Eso, ¿no? Esa parte de la quietud, de tanta quietud, ¿no? Sobre todo porque como los latinos, nosotros tenemos mucho movimiento, ¿no? Es hablando con las manos y la verdad, Inclusive ellos como españoles, o sea, Hamudi y es un fuego interno y es una cosa acá y uno dice, pero no, a ellos, porque, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que ellos sí manejan un lenguaje muy cinematográfico. Entonces, esta era una producción que inclusive cuando veía a veces los detrás de cámara del Chapo, planteaban, planteaban cosas como tenemos que hacer una producción que se vea muy grande, pero que no ujú, es de alto presupuesto, porque no era de alto presupuesto. Digamos que era de alto presupuesto para los estándares de Colombia, pero de ajá, alto presupuesto para el estándar americano, no. no, 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 Entonces claro. ellos se apoyaron mucho en la construcción de planos muy cerrados. Ujú. Entonces ahí es donde uno, claro, cuando tú ya lo ves al aire uno dice, ah, ya entiendo todo. Claro, es que sí, en ese valor del plano, si tú haces un movimiento, por más pequeño que sea, se va a ver gigante. Obvio, claro, claro, claro. Entonces, y además, si uno va al ritmo de la edición, creo que los planos de referencia y reacción de los personajes duraban máximo segundo y medio, 2 segundos, no más. Ujú.
Y uno acá tiende, claro, como acá tenemos la costumbre del criss-cross, ¿sí? Y acá casi que se edita haciendo a dos cámaras por los ritmos de producción, entonces uno Exacto. trata de alargar todo, ¿sí? Y empieza, por eso te digo, empiezan a Sí, sí, aparecer sí, sí, sí. maquetas que, digamos que en el lenguaje de la serie como tal, te empiezan a eliminar. Exacto, sí. Pues fue muy, muy bonito, ¿no? O sea, creo que es muy importante para el actor porque realmente lo audiovisual es más en los ojos, ¿no? Entonces, Sí, 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 digamos, sí. pues digamos que es lo más diciente, ¿no? En ese caso. Pero mira que también pasa algo, y es algo de lo que yo me convenzo más. Claro, todo se concentra en los ojos, pero, pero si tú activas el resto del cuerpo, así no se vea directamente, se siente. Ah, obvio, sí, 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 claro. O Se sea, para uno siente, como actor debe estar conectado, claro, sí, claro, claro. sí, se siente completamente. Completamente. Y eso sí que lo vi, y eso sí que por lo menos en Operación Pacífico, se lo notaba tanto a Christian Tapan. Al punto que ya no es que él siga la marca, porque él es muy inteligente parándose con él, sino que ya él también logra movimientos que obligan a la cámara a seguirlo y se casan con él. Es una cosa también muy bonita de ver, ¿sí? Ok. Pero él generaba movimientos en la mano que nunca se vieron en el plano, pero eso generaba otra cosa en él que automáticamente se sentía. Entonces, salvo salvo que a ti el director te diga, no, quita eso que no me sirve porque se desvirtúa de la concepción que ellos tienen, Claro, uno tiene que arriesgarse. exactamente, tirarse, Sí, tirarse fuerte. tirarse, lanzarse. Sí, Bueno, lo yo más grave creo que que puedas hacer. te voy a hacer la última pregunta Dale, y te dale. dejo ir a descansar, a dormir. Eh, nada, ¿qué consejo le darías a un Juan joven? Me refiero también a esto actoral, ¿no? Digamos, estamos hablando como en ese enfoque. Perdónese las expectativas, es algo que me lo dijeron no tan joven, que me lo dijeron más bien en una de esas de querer renunciar. Y es como, sí, perdónense las expectativas, hermano. O sea, cuando se trata de conquistar un sueño, hay una alta dosis de suerte. Ujú. Para algunos la suerte llega ya, para otros llega más tarde. Entonces, si usted se perdona las expectativas, va a tener un tránsito tal vez más efectivo, pero sobre todo más tranquilo Ok, en esta profesión. sí, sí, sí. Porque sí siento que la tranquilidad que en este punto también se traduce en madurez, Ujú. la madurez vista como el entendimiento de todo, eh, te lleva a comprender que hay cosas que uno no controla. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, ya, incluso, ¿no? Se ven los casting, ¿no? Los casting o sea, totalmente, hay casting que tú totalmente. haces maravillosamente, pero no eres alto suficiente, no eres Ujú, ujú. biótico, ¿no? ¿Me entiendes? Y, y lo otro es que eh, la única forma de vencer los miedos es realmente lanzándose, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque vencer un miedo es, por ejemplo, vencer el yo social, el yo que complace, el yo que quiere ser complaciente con la familia, con el resto de la sociedad, y lo antepones antes de ser complaciente contigo mismo, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Sí, claro, claro. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me parece que un tránsito normal es pasar de actuar a dirigir o producir, ¿sí? O sea, me parece que es un tránsito normal y que en algún punto se puede dar, ¿sí? Ujú. Por lo menos para Sí, mantenerse activo en el ejercicio actoral, sea en claro, cine, en claro. teatro o en televisión. Pero yo sí, si me dijeran cambiaría una decisión antes, si hubiera luchado o me hubiera puesto más terco con estudiar profesionalmente actuación desde que me gradué del colegio, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Ok. no hubiera ganado tiempo por ese lado, porque sí siento también,
que parte de ese hueco alrededor de Juan no tiene, no es tan joven para ser papá, ni tan viejo para ser, no es tan viejo para ser papá, ni tan joven para ser adolescente, también pasó, porque entre los 18 años y 22, 23 estuve estudiando en la universidad y quería terminar carrera más que por mí, por darle un título la satisfacción de decirle a mis papás, tome, vea, hay un título por todo lo bonito que me han dado. Que ojo, ellos no me lo impusieron tampoco, o sea, porque yo he sido terco más bien, ¿sí? Sí, Pero les dije como tome, ¿sí? Entonces también siento que si hubiera empezado en el ejercicio desde que me gradué del colegio, yo me gradué a los 17, seguramente hubieran llegado más temprano personajes que me hubieran de pronto posicionado antes en el ejercicio actoral y seguramente en ese tiempo muerto en donde parece que no tienes perfil todavía, por lo menos si ya tienes una hoja de vida lo suficientemente poderosa para empezar otros procesos. sí, claro, Entonces, claro. eso, por ejemplo lo haría. Ser consecuentes y perdonarse las expectativas. Eso es lo duro, sí. Tienes toda la Sí, razón. señor. Ujú. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo por el tiempo. Nuevamente te pido mil disculpas la embarrada, No, pero en fin, se subirá por este lado. Gracias por el tiempo y nada, lo subiremos para que puedan ver toda la entrevista completa que tuvimos con Juan. ¿Ok? esta fue larga, perdona, gracias por lo pacientes, perdón por yo tiendo a irme por las ramas, pero es que cuando me apasiona, como que mezclo todo porque finalmente son mil pensamientos y mil motivaciones que afloran. Gracias por el espacio, Pa. Perdón los inconvenientes y los ajites, pero nada, lo disfruté mucho y pues nada, yo te decía, siento que es un honor para mí poder como contar mi historia. Ojalá le sirva de algo a alguien, pero si no, por lo menos es bueno como recordar todo el proceso que has vivido para llegar a y reafianzar tus vocaciones y tus sueños, porque eso sí no se puede dejar de nutrir. Exactamente, tienes toda la razón. Ujú. Bueno, Juan, me despido entonces, te dejo ir a dormir tranquilamente y Gracias, nada, gracias, que estés bien. gracias. Gracias a ti Gracias por a tu todos los tiempo. que se conectaron. Lo Gracias. mismo, Feliz gracias. noche para Chao. todos. Chao.